Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luis Sepúlveda y junto a Daniela Castillo, Axel Garrido y Denise Mateo, le vamos a presentar acerca de un modelado trigonométrico para la optimización de taludes y cubicaje de reservas. Definición del proyecto. El proyecto GeoTrigon aplica la trigonometría y la geometría para diseñar de forma segura la geometría de taludes en minería a cielo abierto. Mediante el análisis de ángulos, alturas y proyecciones, busca optimizar el ancho de bermas, el ángulo de talud y el cálculo de volúmenes, es decir, el cubicaje. Como producto final, se desarrolla una calculadora trigonométrica interactiva en GeoGebra o una hoja de cálculo, que permite simular perfiles de talud en 2D y 3D, mejorando la precisión del diseño y la estabilidad geotécnica del tajo. En este proyecto investigamos cómo la trigonometría ayuda a diseñar taludes seguros y a calcular correctamente el volumen de material en minería. Estas ramas de la matemática permiten definir con precisión el ángulo del talud, el ancho de la berma y la altura del banco. Además, con geometría espacial podemos obtener un cubicaje más exacto. Abordamos la problemática de que cuando estos cálculos se hacen de forma empírica o con aproximaciones, se generan riesgos de inestabilidad, caída de rocas y errores en la estimación de reservas. Objetivos y preguntas de la investigación. El objetivo general del proyecto es modelar la geometría óptima de los taludes utilizando trigonometría para garantizar la estabilidad geotécnica y calcular con precisión el volumen de reservas mediante herramientas tecnológicas. Las preguntas de investigación son las siguientes. ¿Cómo se pueden aplicar las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente para determinar el ancho de berma óptimo que garantice la contención de una cuña potencial de falla? ¿Cuál es el volumen exacto de mineral extraído que se puede calcular mediante la descomposición trigonométrica de la geometría del tajo, es decir, cubicaje? La tercera es, ¿qué herramienta tecnológica se puede utilizar para visualizar la geometría del talud en 2D y 3D y realizar simulaciones trigonométricas de diferentes ángulos de inclinación? Y por último, ¿cómo impacta el diseño trigonométrico preciso de las bermas en la reducción del riesgo de caídas de roca y en el incremento del factor de seguridad del talud? Cronograma y materiales a utilizar. Tarea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a investigar fórmulas trigonométricas aplicadas al diseño de taludes. ¿Qué resultados vamos a obtener? Vamos a obtener una comprensión de las fórmulas, el cálculo de las bermas, ángulos de talud y relaciones geométricas. ¿Para cuándo estaría esto? Para la semana 1. ¿Quién es el responsable? Axel Garrido. Insumos. Lo que vamos a utilizar va a ser libros de geotecnia, apuntes de clase y el Word del proyecto. Como segunda tarea, seleccionamos y analizamos fuentes confiables para la pregunta 1 y 4. ¿Qué productos vamos a utilizar? ¿Qué resultados vamos a obtener? La síntesis validada de fuentes acerca de libros, artículos, entrevistas y técnica. ¿Para cuándo estará hecho? En la semana 2. ¿Quién es el responsable? Denise Mateo. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Artículos, libros especializados y una entrevista a un experto. La tercera tarea será diseñar el prototipo en GeoGebra con deslizadores y modelos 2D y 3D. ¿Qué resultado vamos a obtener? Un prototipo preliminar de la calculadora trigonométrica interactiva. ¿Para cuándo estará? Para la semana 3. ¿Quién será el responsable? Daniela Castillo. ¿Qué necesitamos para hacerlo? GeoGebra, una computadora y fórmulas trigonométricas. Temas iniciales involucrados. En los temas iniciales de nuestro proyecto trabajamos principalmente con trigonometría, geometría y álgebra. La trigonometría nos permitió relacionar ángulos y longitudes, por ejemplo, para calcular el ancho de berma o el ángulo de talud. Luego, con geometría plana y espacial, pudimos obtener áreas y volúmenes, lo que es esencial para el cubicaje del material en la mina. También usamos álgebra para crear ecuaciones
que modelan la seguridad del talud y cómo cambian las variables entre sí. Finalmente, apoyamos todo esto con herramientas tecnológicas como GeoGebra y hojas de cálculos, que nos permitieron visualizar los taludes en 2D y en 3D y automatizar los cálculos. La necesidad de incorporar herramientas tecnológicas. ¿Cómo se justifica el hecho de incorporar herramientas tecnológicas? La implementación de esta calculadora trigonométrica se justifica por la necesidad crítica de precisión y seguridad en el diseño de tajos mineros. El diseño manual basado en reglas generales puede subestimar las fuerzas y generar ángulos de talud inseguros o bien ser excesivamente conservador, perdiendo material valioso como, que es el mineral. Además, el uso de una herramienta tecnológica que aplica directamente trigonometría permite calcular rápidamente los parámetros geométricos, es decir, el ancho de berma y los ángulos, para garantizar un factor de seguridad adecuado. Además, optimiza el rendimiento de la excavación. Al integrar las coordenadas del tajo, la herramienta facilita un cubicaje, que es el cálculo del volumen, mucho más preciso que los métodos visuales o aproximados, mejorando la planificación de las recetas. Su uso interactivo en GeoGebra asegura que cada miembro del equipo demuestre su comprensión de las funciones trigonométricas aplicadas a la ingeniería. Respuestas a preguntas de investigación. ¿Cómo se pueden aplicar las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente para determinar el ancho de berma óptimo que garantice la contención de una cuña potencial de falla? Las funciones trigonométricas permiten modelar la geometría de una potencial cuña de falla y calcular la distancia de seguridad. La tangente es crucial para relacionar la altura del banco y la proyección horizontal para un ángulo de talud dado. Además, para determinar el ancho de berma, necesario para contener material que podría caer desde el labio de la berma superior, se utiliza seno y coseno, en conjunto con el ángulo de reposo del material fragmentado y la altura de caída. El ancho de berma se calcula como el producto de la altura del banco y la tangente del ángulo que forma el talud con la vertical, más el ancho de trabajo. Este cálculo asegura que el ancho de berma sea suficiente para el material contenido no se le pase el punto de quiebre. ¿Cuál es el volumen exacto de material extraído que se puede calcular mediante la descomposición trigonométrica de la geometría del tajo? El volumen del mineral se calcula integrando la diferencia de alturas entre dos levantamientos topográficos antes y después de la excavación, usando un modelo digital de elevación. Trigonométricamente, esto se simplifica al dividir el volumen del tajo en formas geométricas básicas, métodos de secciones, primas y pirámides. El área transversal de sección se determina utilizando las coordenadas X, Y y Z y aplicando la fórmula del área de un polígono o la división de la sección en triángulos. La longitud de los lados inclinados o taludes se calcula mediante el teorema de Pitágoras o las funciones trigonométricas aplicadas al desnivel y la distancia horizontal, y luego el volumen total es la suma del área de cada sección multiplicada por la distancia entre ellas. ¿Qué herramientas tecnológicas se puede utilizar para visualizar la geometría del talud en 2D y 3D y realizar simulaciones trigonométricas de diferentes ángulos de inclinación? GeoGebra es una herramienta ideal para este proyecto, ya que combina geometría, álgebra y cálculo en una plataforma interactiva. Permite construir el perfil de talud en 2D y extenderlo a un modelo en 3D usando coordenadas. Se pueden crear deslizadores que representan el ángulo del talud o de la altura del banco, y la herramienta recalcula automáticamente mostrando cómo estas variables trigonométricas afectan el ancho de la berma y la distancia de seguridad. Esto permite realizar simulaciones trigonométricas de manera visual y didáctica, evaluando los impactos de pequeños cambios en los parámetros de diseño en el factor de seguridad. Desarrollo, revisión de ideas y producto. En esta etapa desarrollamos las ideas principales del proyecto. Primero investigamos las fórmulas trigonométricas y geométricas que se necesitan para diseñar un talud seguro. Luego revisamos distintas herramientas y elegimos GeoGebra, porque permite simular en 2D y en 3D de forma clara. Finalmente creamos el producto, una calculadora interactiva que muestra
El talud calcula el ancho de berma y estima el volumen del material, usando trigonometría y geometría. Presentación del producto o prototipo. Nuestro producto final sería la calculadora trigonométrica interactiva. Esta es implementada en GeoGebra o en una hoja de cálculo avanzada, que nos permite ingresar la altura del banco, el ángulo del talud y el ancho de berma. Esta calcula automáticamente las variables faltantes aplicando la trigonometría. Y las funciones del prototipo serían simular la dinámica con deslizadores para ángulo y altura, la visualización del talud en 2D y 3D, el cálculo automático del cubicaje usando geometría de secciones y la representación de perfiles del tajo y sus dimensiones reales. ¿Cuál es la demostración del prototipo? Es el ingreso de datos, por ejemplo, la altura sería 15 metros y el ángulo serían 35 grados, y nos daría un cálculo inmediato del ancho de la berma y una visualización gráfica del talud modificándose en tiempo real. Esto permite observar cómo los cambios de ángulo afectan a la estabilidad del diseño. Los resultados y las conclusiones. Nuestros resultados se validaron que la trigonometría es esencial para el diseño seguro de taludes, que el prototipo permite, como ya repetí antes, calcular bermas y ángulos con alta precisión, determinar el volumen del material extraído con método geométrico y trigonométrico y visualizar los modelos en 2D y 3D, mejorando la comprensión del diseño minero. Se comprobó una mejora en la precisión del FS y en la planificación de reservas y las conclusiones del proyecto. Esta herramienta nos permite pasar de un diseño empírico a un diseño analítico y seguro. La trigonometría se consolida como la base matemática para la estabilidad geotécnica. El cubicaje se vuelve más exacto y confiable, reduciendo los errores en la planificación. El proyecto también integró matemática, modelación y tecnología aplicada a un problema real de la minería. Nuestra reflexión es que el proyecto fortaleció el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Se demostró cómo los conceptos matemáticos abstractos, tangente, los volúmenes y los perfiles, se aplican directamente a la ingeniería. En nuestro futuro, nosotros intentaríamos integrar los datos reales a través de drones, láser y escáner para automatizar y perfeccionar el modelo. Muchas gracias.